Esta es una pequeña introducción de la epístola de Juan para que podamos entender el contexto de lo que se está diciendo en este primer libro. En la primera epístola de Juan afirma que quien conoce a Jesús, conoce a Dios, por lo que el creyente ya no puede andar en tinieblas, sino debe practicar la verdad y andar en la luz. Algunos llamados cristianos de ese tiempo negaban la encarnación del Verbo, por eso se lee en 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Por lo que Juan invita a que los cristianos prueben los espíritus para que descubran aquellos que predican con mentira. En 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La demostración de los que dicen verdad afirmarán que el Verbo se hizo carne. Los que nieguen esto serán los que nieguen y tienen el espíritu del anticristo. Añade que los que no son de Cristo se pondrán a hablar de todo menos del Verbo en ese tiempo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Una demostración de conocer a Jesús es cuando amamos a nuestro prójimo. Así dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor se manifestó en los cristianos no porque amaran a Dios, sino porque Dios les amó primero. Y el amor de Dios hará que el verdadero Hijo de Dios ame también a su prójimo. En 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 21, dice, y nosotros tenemos ese mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Podemos decir entonces que la primera epístola combate a los herejes infiltrados en la iglesia y que no solo negaban la encarnación del Verbo, sino que impulsaban la idolatría. Por eso en la primera carta termina diciendo lo siguiente, 1 de Juan 5:21, hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Esta es la introducción que estoy dando de la primera carta de Juan. Juan está haciendo un combate claro y preciso para desenmascarar a todos aquellos que con mentiras querían engañar a la iglesia y se habían introducido para manifestar que Jesús no había venido encarnado a este mundo. Sin embargo, todo esto es combatido a través del primer libro. Primer libro de Juan. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. ¿Cómo están? Me da gusto poder estar nuevamente con ustedes en este punto de encuentro a través de la plataforma de YouTube en el canal Abogado Carlos Monroy. Así es como usted me puede localizar en esta plataforma de YouTube. Usted pone en el buscador Abogado Carlos Monroy, Enter, y le desplegará todos los estudios que he subido en esta plataforma de YouTube. Bien. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes y por el estudio también que iniciaremos el día de hoy. Por lo tanto, si no tiene inconveniente, iniciemos nuestro estudio con una oración. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque tu amor, tu misericordia, tus favores llegan a nuestra vida de tal manera que nos inundan de gozo y de alegría. Llenan plenamente nuestro corazón. Por lo tanto, gracias te damos por eso. Ahora que iniciaremos este estudio de tu palabra, queremos, Señor, que también podamos ser edificados. Por lo tanto, ponemos este estudio entonces en tus manos y agradecemos el crecimiento que recibiremos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primer libro de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogamos tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este el amor de Dios se perfecciona. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habían tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo como si
ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado. Permanezcan en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primer libro de Juan, capítulo 3. Miren cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y le quitó la vida a su hermano. ¿Y por qué causa le quitó la vida? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no les extrañe si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primer libro de Juan, capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que hemos permanecido en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primer libro de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo, Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que crean en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Con esto terminamos el primer libro de Juan. Continuaremos la próxima semana iniciando un nuevo libro, seguramente la segunda epístola de Juan. Quiero avisarles también que los videos que se estaban subiendo entre jueves y viernes y a veces en sábado, ahora ya nada más se subirán los videos al canal los sábados y los domingos. ¿Por qué hago esto? Porque muchos me han dicho que les es más favorable poderlos ver en fin de semana, que tienen menos ocupaciones. Y algo muy especial: hay gente que nos está viendo en comunidades rurales en donde no pueden bajar a la zona urbana, por lo tanto no pueden ir a algunas iglesias o congregarse en algún lugar, y en los lugares rurales no hay una iglesia a la que puedan ir porque no existe. Por lo tanto, muchos me han pedido que pueda dar en sábado y domingo estas enseñanzas para que se tome como si ellos estuvieran yendo a congregarse en un lugar y escuchar la palabra de Dios y ser edificados. Por lo tanto, espere de hoy en adelante que los videos se suban los sábados y los domingos, más o menos, sin que sea preciso, pero entre las 2, 3 de la tarde estaré subiendo los videos para que ustedes los puedan tener a la vista y puedan estar tomando nota de cada uno de los estudios. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente a través de este canal de YouTube. Usted me puede localizar como abogado Carlos Monroy, y usted entra a YouTube, pone en el buscador, una vez que entra, abogado Carlos Monroy, y de esta manera aprieta el botón Enter, desplegará la playlist en la cual están todos los estudios bíblicos que he subido a través de esta plataforma. Le agradezco que usted tenga la distinción de poder estar viendo cada uno de estos estudios.
Yo lo invito para que antes de iniciar el estudio usted pueda suscribirse si no lo ha hecho. El suscribirse no implica que usted tenga que pagar algo o tenga que hacer algo más, simplemente apretar el botón y suscribirse. Este botón que se encuentra aquí abajo y que le permite a usted recibir de manera automática todos y cada uno de los estudios que yo subo semana con semana para que usted pueda tener una alimentación espiritual y pueda tener un crecimiento en su vida y en su relación con Dios. También quiero invitarles para que, si a ustedes les gusta el estudio, puedan apretar o puedan presionar el botón de like, manita arriba, para que usted pueda manifestar que le ha agradado el estudio. Por lo tanto, yo le invito ahora, por otro lado, ya para terminar, también le quiero invitar, si usted nos quiere apoyar a través de colaborar con un apoyo económico, una ofrenda monetaria, lo puede hacer usted una transferencia desde cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Usted puede hacer una transferencia electrónica a través de la clave interbancaria Banamex. Clave interbancaria, el número para que usted lo pueda realizar, tome nota: 0021 8070 2004 2609 49. Se lo repito: 0021 80 70 2004 2609 49. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores, servidor. El que usted pueda apoyarnos es de una bendición inimaginable. Gracias por su apoyo económico. Con esto podemos seguir adelante para seguir compartiendo la palabra de Dios a todos aquellos que la necesitan, por lo cual le agradecemos. Bendiciones.